Timoteo, al capítulo número 3. Pero comencemos con Josué. Y ustedes van a notar el tema común entre estos dos pasajes, y ese es lo que nos vamos a enfocar esta mañana, es la suficiencia de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras. El Señor le habla a Josué y le dice en el verso número 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Noten ustedes el énfasis, y eso es lo que, repito, vamos a considerar esta tarde. El énfasis del mensaje del Señor a Josué en este pasaje es que él se esfuerce por hacer conforme a la ley, porque entonces, dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Josué es: Josué, tu éxito depende de esta palabra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No apartes de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate, sé valiente, guarda lo que ahí está escrito y harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Esta palabra es suficiente para lo que tú has sido llamado a hacer. Y lo que Josué había sido llamado a hacer era algo muy, muy serio, muy difícil, muy peligroso, muy sufrido. Pero el Señor le dice: de aquí depende tu éxito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que las cosas te salgan bien? ¿Tú quieres prosperar tu camino? Por supuesto que sí. Eso es lo que todos nosotros queremos, que las cosas nos salgan bien, y queremos que nuestros caminos prosperen. Entonces, ¿por qué no guardamos la palabra? ¿Por qué la palabra no ocupa un lugar central en nuestra vida? Cada vez que Josué se apartó de esta palabra, y no fueron muchas veces, pero lo hizo en algunas ocasiones, él supo lo que era la derrota y el fracaso. Y eso es algo constante en la vida del pueblo de Dios. Por eso es importante lo que hablábamos esta mañana, que nosotros procuremos que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros. Pero más bien que more en abundancia, quiero decir, que more en abundancia en nosotros. Muy bien, ese es nuestro primer pasaje en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Al capítulo número 3. Verso número 14. Aquí Pablo le habla a Timoteo. Pablo ya era un anciano y estaba a punto de morir. Él sabía que iba a morir muy pronto. Y él le está hablando a Timoteo, que era un hombre joven. No era un jovencito, pero era un hombre joven, le quedaban muchos años de vida productiva. Y era un pastor joven. Y Pablo le dice a Timoteo lo que tiene que hacer. Le dice lo siguiente, capítulo 3, verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acá es similar a lo que Dios le dijo a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Le está diciendo, persevera en esta palabra que tú has aprendido. Tú has aprendido las Escrituras desde pequeño. Estas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esta Escritura es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir. Es la palabra que puede hacer enteramente preparado al hombre de Dios para toda buena obra. O sea, Timoteo, esta palabra es suficiente. Tu ministerio depende de esto. En el capítulo 2, verso 1, Pablo le dice a Timoteo, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Noten ustedes que es la misma amonestación para Josué. Esfuérzate y sé valiente. Aquí Timoteo está escuchando de Pablo, esfuérzate. Y esa amonestación sigue siendo vigente para nosotros, para la iglesia, para ti, para mí. Esfuérzate. Si tú quieres mantenerte en la palabra, que la palabra de Dios abunde en ti, si tú quieres prosperar espiritualmente, esfuérzate y sé valiente para guardar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es lo que necesitamos, es suficiente. Vamos a hablar de ese tema en los minutos que nos quedan, de la suficiencia de la Biblia. Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, lo hace en medio de una advertencia. En el capítulo 3 de esta segunda carta, Pablo comienza diciéndole, debes también saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. Y Pablo le da una lista de todos los peligros morales, espirituales, sociales, religiosos que estarán alrededor. Y especialmente Pablo se refiere a aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el remedio, la prescripción de Pablo en contra de estos peligros y de estas advertencias, es que Timoteo persista en lo que ha aprendido, que persista en la palabra, que no olvide que esta palabra es inspirada por Dios, que es útil, que es suficiente. Nosotros leemos en la Biblia, hermano, por todas partes de esta suficiencia. Cuando la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, está hablando de la suficiencia. Cuando dice, lumbrera a mi camino, está hablando de que es suficiente. Antorcha en lugar oscuro. Una espada que penetra para pelear batallas espirituales. Un martillo que quebranta la piedra. La Escritura es una herramienta en nuestras manos, una herramienta de trabajo, una herramienta de batalla. Es una lámpara que nos alumbra, es fuego que quema la paja de la mentira humana, es agua que sacia nuestra sed. Es la roca donde nosotros debemos y podemos edificar nuestra casa, es pan que alimenta, es lluvia y nieve que hace germinar, que hace producir, es semilla que produce fruto. Todo eso es la palabra de Dios. Y tenemos que tenerlo presente. Eso es lo que Dios le está enfatizando a Josué. Josué, el libro de esta ley no se aparte de tus ojos. Medita en él de día y de noche. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, persevera, persiste en esto que tú has aprendido. Esta palabra santa, verdadera, eterna, permanente, fiel, palabra viva, palabra poderosa, eficaz, penetrante, palabra de gracia, palabra incorruptible. No hay otra palabra como esa. La palabra de los hombres no es así. El consejo que te dan tus amigos
el consejo o las promesas que nos dan los políticos, las cosas que nos dicen los hombres, pueden ser ciertas temporalmente, circunstancialmente, intencionalmente, pero al final la Escritura declara que todo hombre es mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos confiar ni podemos depender de nada que no sea la palabra de Dios. Esta palabra preciosa es suficiente. Es una palabra que todos la podemos entender. Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Esto lo pueden aprender los niños, padres queridos. Sus niños pueden aprender y deben aprender, y ustedes deben enseñarle esta palabra. Timoteo aprendió la palabra desde la niñez. Bienaventurado el padre que le enseña esta palabra a sus hijos, que le enseña a respetar esta palabra, que le enseña a memorizar esta palabra, que le enseña a leer esta palabra. Porque es una palabra clara, la puede entender la persona más sencilla. No hace falta una gran educación para comprender el mensaje central de la palabra de Dios, aunque es una palabra también muy compleja, que puede requerir una vida total, una vida completa, dedicada a su estudio, y nunca la vamos a comprender totalmente, pero ella es suficiente, es transparente, es pura, brillante, tersa, es evidente lo que nos enseña, se puede comprender. Así que tenemos que tener presente esto. La palabra de Dios, de la palabra de Dios depende nuestro éxito, depende nuestra prosperidad, depende nuestra vida. Ahora, este concepto o esta idea de la suficiencia de la Escritura es lo que los antiguos reformadores expresaron con un lema bien breve: solo la Escritura. Solo la Escritura. Ellos tenían 5 lemas: solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Y solo la Escritura quería decir, la Biblia es suficiente, la Biblia es poderosa. Ahora, cuando hablamos de la suficiencia, ¿qué es lo que queremos decir? Dice un teólogo, un escritor, lo resume de la siguiente manera: la suficiencia de la Escritura significa que la Escritura contiene todas las palabras de Dios que Él se propuso que su gente tuviera en cada etapa de la historia redentora, y que ahora se encuentran en las palabras de Dios escritas en la Biblia, las cuales necesitamos para nuestra salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerlo perfectamente. Es decir, esta palabra siempre ha sido suficiente. Y quizás alguno de ustedes pregunte, pero pastor, ¿cómo puede decir que la palabra era suficiente en los días de David, cuando no tenían el Nuevo Testamento? Lo que era suficiente para David en aquel tiempo era lo que Dios había revelado hasta el momento. Era suficiente para él, para la época y el momento que estaba viviendo. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de poseer no solamente los escritos de la ley de Moisés, no solamente los salmos, los proverbios, los profetas, sino tenemos los evangelios, tenemos las epístolas, tenemos el Apocalipsis, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos toda esta escritura. Y toda esta escritura es inspirada por Dios. Y nosotros debemos apreciarla. Por eso es que les invitamos, les amonestamos. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que leerla constantemente, y que ella debe habitar abundantemente en nuestros corazones. Ahora, quiero concentrarme en los minutos que nos quedan en 2 aspectos de la suficiencia. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, necesitamos entender estas 2 cosas. Primero, ¿qué no es la suficiencia? Y segundo, ¿qué es la suficiencia? Porque la suficiencia de la Escritura puede ser un concepto confuso, es un concepto que muchos no comprenden. El hecho de que hoy día existan tantas estrategias de
de discipulado, de evangelismo, de adoración y tantos planes para hacer las cosas de diferentes maneras, y en las iglesias se hacen tantas actividades diversas. En muchos casos depende, o más bien eso se debe a que los mismos ministros, las iglesias, los cristianos, no confían en la suficiencia de la Escritura. Se imaginan que tienen que usar ciertas estrategias, ciertos métodos, y los pastores están empujando a la gente o jalando a la gente para que hagan las cosas que todo verdadero cristiano las quiere hacer. Los ministros lo que realmente tienen que hacer es enseñar esta palabra, promover el amor, el aprecio, el estudio de esta palabra, porque cuando tú la ames, la aprecies, comprendas esta palabra y la leas, esa misma palabra va a producir su obra en ti sin que los hombres tengan que estar obligando, sin que tenga que haber una estrategia, un estímulo externo. Es el Señor mismo el que hace su obra, porque ella es suficiente. Pero hablemos primero, hermanos, de a qué se refiere la suficiencia, o más bien, ¿qué queremos decir? ¿Qué no queremos decir cuando decimos que la Biblia es suficiente? Cuando nosotros decimos solo la Escritura, ¿qué es lo que no queremos decir con eso? Porque algunos se pueden equivocar y pueden pensar, cuando decimos solo la Escritura, pueden pensar, solo la Biblia hay que leer, no hay que leer ningún otro libro, nunca, solo la Biblia. Eso no es lo que quiere decir solo la Escritura. Y hay muchas otras cosas que solo la Escritura no quiere decir. Por ejemplo, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, no queremos decir que la Biblia es suficiente para cada pequeño detalle de la vida. Lo que queremos decir es que la Biblia es suficiente para que nosotros comprendamos cada aspecto de la vida, no cada detalle de la vida. La Biblia nos da principios, normas, mandamientos, promesas para todo lo que hacemos en la vida, pero no nos da los detalles. Por ejemplo, la Biblia no es suficiente para aprender álgebra, pero se necesita aprender álgebra. No todos, pero si tú quieres ser un ingeniero, si tú quieres tener un cierto tipo de carrera, tienes que aprender álgebra. De hecho, en la escuela, aunque no vayas a ser ingeniero, te enseñan álgebra. Pero eso no se aprende en la Biblia. O no es suficiente, por ejemplo, para aprender medicina. Si quieres ser un médico, o farmacéutico, o si quieres ser una enfermera, no lo vas a aprender con la Biblia. La Biblia no es suficiente para eso, porque ese no es su propósito. El propósito de la Biblia no es enseñarnos a hacer muebles, a ser carpinteros, o a arreglar carros, o a la repostería. Ese no es el propósito. Para eso la Biblia no es suficiente. Así que cuando hablamos de que la Biblia es suficiente, no estamos hablando de los detalles de la vida. Para eso Dios nos dio sentido común, para eso Dios nos dio la gracia común, la cual nosotros tenemos que usar para todos los otros aspectos de la vida. Pero la suficiencia de la Biblia es para glorificar a Dios, para ser salvos, para conocer la verdad de Dios, para ser fructíferos en nuestra vida espiritual. La suficiencia de la Biblia es para moldear el alma del hombre, para enseñarnos a vivir en nuestra familia, en la iglesia, para que se refleje la santidad de Dios en nuestras vidas, para que le glorifiquemos. Esta palabra nunca regresa vacía cuando nosotros aplicamos sus mandamientos, sus promesas, sus principios a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestros trabajos. La Biblia no nos enseña a ser carpinteros, pero nos enseña cómo ser un carpintero honesto, un carpintero eficiente, por ejemplo, o un médico, o cualquier otro trabajo que tú hagas. Así que la suficiencia no es exhaustiva, no habla de cada detalle,
pero es extensiva, se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura también, no estamos excluyendo la iluminación del Espíritu. Es decir, la Biblia no es suficiente en sí misma, sin la iluminación del Espíritu. Porque esta es la espada del Espíritu. Es el Espíritu el que la inspiró, es el Espíritu el que nos ilumina, es el Espíritu el que nos enseña su significado, el Espíritu Santo. Es la espada del Espíritu. No es la espada de la razón humana. Con la razón humana nosotros, con la lógica humana nosotros no vamos a comprender los aspectos espirituales de la Biblia. Con la lógica humana nosotros vamos a comprender su historia y vamos a comprender todos los aspectos que tengan que ver pues, con la lógica propiamente, pero el aspecto espiritual de la Escritura es el Espíritu Santo el que nos lo enseña. De manera que cuando decimos que la Biblia es suficiente, no estamos excluyendo la obra del Espíritu, la iluminación del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, la suficiencia no alcanza a los hombres para salvación. ¿Por qué razón hay tantos que conocen versículos de la Biblia, la aprenden? Hay algunos que se la han aprendido desde niños, de memoria, y después se convierten en unos paganos y enemigos del Evangelio. Y conocen la Biblia. Teólogos, liberales, que niegan los milagros de la Biblia y conocen la Biblia más que nosotros. Pero no es suficiente para ellos. El Señor le dijo a los fariseos, le dijo a los escribas: vosotros escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, pero a mí me rechazáis. Escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna, pero a mí me habéis rechazado. De nada me sirvió la Escritura. De hecho, la Escritura puede ser condenación para muchos que la aprenden tanto de la Biblia, no la viven, no la aplican a sus vidas. El Espíritu de Dios no obra en su entendimiento, no obra en su corazón y en su conciencia. Por eso la Escritura, hermanos, es suficiente, pero cuando el Espíritu de Dios obra en ella, y por eso tenemos que leerla y tenemos que meditarla y acercarnos a ella en humildad, en oración, en súplica a Dios para que Él nos dé entendimiento y para que Él nos transforme a través de esta Biblia. También, la suficiencia de la Escritura no excluye el sentido común santificado. El sentido común santificado se refiere a que nosotros tenemos que aplicar esto de una manera práctica a nuestras vidas. Como no, la Biblia no nos habla de todos los detalles. Por ejemplo, no nos dice a qué hora comenzar el servicio, no nos dice cuánto debe tardar el servicio, no nos dice muchas cosas específicas, las cuales nosotros las hacemos por sentido común, siguiendo los principios de la Escritura. Hay tradiciones legítimas, hay tradiciones falsas, pero hay tradiciones legítimas. De tradiciones legítimas quiero decir con eso que hay ciertas cosas que nosotros hacemos y las hemos hecho siempre así, las seguiremos haciendo así, siempre así, porque consideramos que son legítimas. Por ejemplo, cantamos himnos y después tenemos un sermón, porque es legítimo. Eso es lo que la Biblia enseña que nosotros debemos de hacer. No nos dice exactamente el orden, pero esta es una manera correcta de hacer las cosas. No podemos excluir, alegando la suficiencia de la Biblia, no podemos excluir a los maestros, porque necesitamos maestros que nos enseñen la Biblia. La Biblia es suficiente, pero aún así necesitamos maestros que nos expliquen la Biblia. Necesitamos libros cristianos sanos, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, que nos expliquen mejor. Porque hay algunos que se imaginan que ellos pueden leer la Biblia y que al leerla inmediatamente la van a entender. Y que su entendimiento y su manera de entenderla es la correcta. Y ellos dicen: yo soy bíblico, por eso no leo libros. Yo soy bíblico, por eso no dependo de los hombres. Se imaginan que su
lectura y su manera de entenderla es la correcta, se imaginan que ese es el Espíritu Santo que los está iluminando. ¿Y tú crees que eres el único que piensa hacerlo? Los testigos de Jehová piensan eso también. Tenemos que ser humildes, reconocer que hay maestros que los levantan, pero tenemos que tener discernimiento para saber qué tipo de maestros escuchamos o qué tipo de libros leemos. Los bereanos son nuestro ejemplo. Ellos escuchaban a Pablo, pero escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Es decir, ellos dependían de la escritura, pero respetaban el ministerio de Pablo. Pablo, cuando le dice a Timoteo en la cárcel que le mande un abrigo para cubrirse, le dice: mándame también los pergaminos y los libros. Los pergaminos se referían a las escrituras, y los libros eran libros que él usaba para estudiar. La suficiencia no excluye entonces el sentido común santificado. Hay circunstancias en la iglesia, en la sociedad, que requieren la gracia común, requieren sentido común guiada por principios bíblicos. Nosotros necesitamos, para comprender la Biblia, tenemos que leerla, por supuesto. Y para leerla, pues tenemos que aprender a leer. Y para aprender a leer, tuvimos que haber ido a la escuela y aprender algo de gramática. Para comprender la Biblia correctamente, tenemos que aprender algo de historia. Y la Biblia no es un libro de historia general, es un libro de la historia de la redención. Pero muchas de las cosas que leemos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en los profetas menores, no son familiares para nosotros. Nosotros no sabemos de qué está hablando en muchas ocasiones. Necesitamos ir a ciertos libros de historia o a ciertos o a comentarios o a diccionarios bíblicos para comprender de qué está hablando allí históricamente, y así poder obtener el verdadero sentido de la escritura. Los falsos maestros no hacen eso. Los falsos maestros agarran versículos y le dan su propio sentido y lo enseñan de esa manera, pero lo sacan de contexto. Por eso se dice, aquel viejo dicho, que un texto sin contexto es un pretexto para enseñar cosas falsas. Necesitamos estudiar, por ejemplo, geografía. En sus Biblias ustedes van a encontrar usualmente en las últimas hojas de su Biblia mapas, en donde ustedes van a poder ver dónde se movió el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Él fue a Galilea de los gentiles, es importante saber dónde está Galilea. ¿Por qué es que Natanael dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué quiere decir eso de Nazaret? ¿Dónde estaba Nazaret? ¿Qué era Nazaret? Y ese tipo de cosas. Necesitamos estudiar teología también. La teología sirve para organizar y sistematizar los temas de la Biblia, porque es muy compleja. En algunos casos, especialmente los pastores, los predicadores y aquellos que son más curiosos intelectualmente, necesitan estudiar también filosofía, no porque la filosofía les vaya a inflar la cabeza, sino para comprender las ideas humanas y comparar esas ideas humanas con la verdad, y para defender la verdad. Nosotros los cristianos tenemos que conocer y entender lo que pasa a nuestro alrededor, lo que piensa la otra gente, para defender estas verdades, porque vivimos en un mundo complejo donde la gente tiene ideas sofisticadas en muchos casos, ideas y conceptos y argumentos fuertes en contra de la verdad, y tenemos que aprender a defenderla. Estudiamos hermenéutica. Ustedes dicen, ¿qué quiere decir eso, pastor, de hermenéutica? Hermenéutica es una ciencia, digámoslo así, que nos enseña cómo interpretar correctamente la Biblia. ¿Qué principios usar para interpretar correctamente? Estudiamos las confesiones. Nosotros tenemos nuestra confesión, 1689, la Confesión Bautista de Londres. ¿Por qué le llamamos Confesión Bautista de Londres? Porque fue en Londres donde se escribió. Y en el año 1689 se publicó la versión que nosotros usamos, aunque es derivada de otras versiones anteriores, pero en 1689 se publicó la versión que nosotros usamos, la versión bautista de Londres.
Es bautista, ¿por qué? Porque se oponía a la idea de bautizar bebés, de bautizar infantes. Como lo hace, por ejemplo, la confesión de Westminster. La confesión de Westminster es muy sana y es muy buena, pero nosotros no estamos de acuerdo porque en algunas cosas, por ejemplo, el que enseña que el bautismo de infantes es correcto. En eso no estamos de acuerdo. Así que nosotros no usamos la Westminster, aunque la apreciamos, pero usamos la Confesión de Londres para expresar nuestra fe. Así que cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, no estamos excluyendo estas cosas. Nosotros entendemos que hace falta el sentido común. Entendemos que hacen falta los libros sanos, los maestros. Entendemos que hace falta la iluminación del Espíritu. Entendemos que esta suficiencia no es exhaustiva, no nos va a dar todos los detalles, pero es extensiva, nos va a enseñar todos los principios que necesitamos aplicar para cada aspecto de nuestra vida. Ahora, si es suficiente, tenemos que meditar en ella mucho, analizarla, ser estudiosos de la Biblia, leerla. Eso es muy importante, leerla es muy importante. Pero la Biblia nos invita no solo a leerla, nos invita a meditarla, nos invita a estudiarla, nos invita a analizarla detenidamente. Los cristianos tienen que ser gente que lee. Un cristiano sano tiene que ser una persona que lee, que medita, que piensa constantemente en estas verdades. Tenemos que ser diligentes en eso. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra el libro, las palabras de la ley que Moisés, mi siervo, os dio. Esfuérzate, sé valiente, sé diligente en leer la Biblia. Persiste en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Ser diligentes. Nosotros creemos en la suficiencia de la Escritura, pero no somos fanáticos. No somos cerrados de mente. Tenemos que abrir nuestra mente, pero abrirla a la Escritura para que de esa manera nosotros podamos comprender todo a nuestro alrededor de acuerdo a la luz de la Escritura. Creemos en la suficiencia de la Escritura, pero no fanáticamente, sino bíblicamente. No somos llamados a ser supersticiosos, sectarios, cultistas, fanáticos, sino a ser bíblicos. La misma Biblia nos mueve, hermanos, a que nosotros usemos nuestra mente de una manera diligente. Cuando una persona, tú o cualquier otro, quiere aprender más de la Biblia y realmente quiere aprender la Biblia, se da cuenta que necesita aprender a leer más, necesita historia, necesita ciencia. Porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos para cada aspecto de nuestra vida, en principio. Pero los detalles los tenemos que buscar nosotros. Ahora, ¿qué es entonces la suficiencia de la Biblia? Exactamente, ¿qué queremos decir con la suficiencia de la Biblia? Queremos decir que la Biblia es suficiente para todo lo que Dios se propone en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. La suficiencia de la Biblia es hablar de su poder, de su eficacia y de la vida que la Biblia transmite. La Biblia es suficiente y es eficaz para revelarnos quién es Dios. Hay algunas cosas importantes que podemos aprender de Dios en la creación, en la naturaleza, en la ciencia. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos aprender de la gloria de Dios en los cielos y en el firmamento. Esos atardeceres maravillosos que vemos acá en la Florida
son la gloria de Dios. Los amaneceres, el sol, la luna, las estrellas, los pajarillos, las flores, la naturaleza, la creación, el mar, todo eso nos habla de la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que los hombres no tienen excusa para negar a Dios. Sin embargo, este libro maravilloso de la naturaleza o de la creación, porque la creación es como un libro que nos habla de Dios. El Señor Jesucristo dice, miren a los lirios del campo, miren a las aves del cielo y aprendan lo que Dios hace. No se afanen, miren ustedes a su alrededor, vean cómo Dios gobierna su creación y van a ver que Dios los gobierna a ustedes y los cuida a ustedes también. Ahí se aprende mucho, pero para aprender de los atributos de la persona de Dios, de los secretos de la mente de Dios, la creación no nos va a hablar de eso. Eso lo vamos a aprender en la Escritura. Eso lo aprendemos en la Biblia. La Biblia es suficiente para revelarnos a Dios, para revelarnos lo que Dios se propone, sus pactos, sus promesas, sus atributos, para revelarnos la salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús, para revelarnos a su Hijo Jesucristo, para transmitir el conocimiento exacto de su majestad, de su voluntad para con el mundo, su voluntad para con el futuro, su voluntad para con la iglesia, su voluntad para con cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros matrimonios. Para eso es suficiente. Es suficiente para salvar a los pecadores, para regenerar a los que están muertos en sus delitos y pecados. La Biblia es la semilla por la cual el pecador nace de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Pero ese nacimiento viene a través de la semilla de la palabra de Dios. Es la semilla que brota en vida para con los pecadores. Todo eso es lo que explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Cuando Pablo dice en el libro de Romanos que nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios, es vida, y eso lo da el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso dice que los hombres en su sabiduría no pudieron alcanzar la sabiduría de Dios. Entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A través de la predicación de la palabra, Él salva. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente para salvar a los pecadores, para regenerarnos. La palabra de Dios es suficiente para edificar a los santos. Pablo dice a Timoteo, es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios enseña, redarguye, nos redarguye de nuestros pecados, de nuestra condición, nos convence de la necesidad que tenemos, nos corrige, nos instruye en justicia. Un verdadero cristiano eso es lo que busca. Un verdadero cristiano eso es lo que busca cuando lee la Biblia. Eso es lo que encuentra, eso es lo que el Espíritu de Dios nos da. Esta es nuestra vida. Nos edifica. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ella es poderosa para edificaros. Por eso es que las iglesias, hermanos, tienen que regresar a la palabra, tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que regresar a la predicación bíblica, tenemos que enfocarnos en la predicación bíblica. La iglesia no es un juego, la iglesia no es un entretenimiento, la iglesia no es un ritual ceremonial.
que cada semana lo hacemos solo por costumbre o para callar nuestra conciencia. La iglesia, hermano, es columna y baluarte de la verdad, es la casa del Dios vivo, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí lo central es Dios, su palabra, y el pueblo de Dios en comunión con Él. Eso es lo central en la iglesia. A eso venimos a la iglesia. Y Dios nos da muchos otros beneficios, porque en el amor y en la comunión nosotros somos muy beneficiados, nuestra vida se enriquece, pero el centro de todo es Dios y no es nosotros. Y la Biblia es suficiente para hacer eso. Así que es suficiente para revelarnos a Dios, es suficiente para salvar a los pecadores, es suficiente para edificar a los santos, y es suficiente también para juzgar a los hombres. Dios va a juzgar en el día del juicio, en el último día, cuando Cristo regrese, cuando los muertos sean resucitados. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos por su palabra. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, porque Él un día va a juzgar a los vivos, va a juzgar a los muertos. Te encarezco que prediques la palabra, porque esta es la palabra que nos va a juzgar. Esta es la palabra que Dios estableció para saber quiénes van a ir al infierno y quiénes van a ir al cielo. Y por supuesto, hermanos, aquellos que se han refugiado en el Señor Jesucristo, que es el único que ha guardado la palabra, ellos van a ir al cielo. Pero aquellos que se han refugiado en el Señor Jesucristo son personas que aman esta palabra, que perseveran en esta palabra. Personas en cuyo corazón abunda esta palabra, mora en abundancia esta palabra, la estudia. No son personas negligentes con respecto a la palabra. Son personas que aman la palabra. Esa es una de las evidencias de una persona verdaderamente cristiana, que ama la palabra. Y hermano, quizás tú me digas, yo sé que me lo vas a decir porque a mí mismo me sucede, que tienes conflictos muchas veces con la Biblia para entenderla. Pero ¿quién no los tiene, hermano? Si es la palabra de Dios, es la palabra del Dios vivo, es la palabra de un Dios infinito. No importa cuántos años tú la estés estudiando. Yo tengo 40 años y pico de estar estudiando la Biblia, y yo sé que no la comprendo totalmente. Yo puedo explicar algunas cosas, lo he leído, lo he estudiado y puedo entender algunas cosas, pero lejos de mí pensar que yo entiendo toda la Escritura, porque es la palabra de Dios. Siempre estaremos aprendiendo, ¿no? De hecho, por toda la eternidad estaremos aprendiendo, porque Dios es infinito, infinito absolutamente, de una manera inconcebible para nosotros. La gracia, la gloria, la majestad, la sabiduría de Dios es infinita, y por toda la eternidad estaremos aprendiendo, asombrados más y más de la gloria y la majestad de Dios. ¿Cuánto más aquí en esta tierra? Por eso un verdadero cristiano no se cansa de la Biblia. Un verdadero cristiano persevera en la Biblia. Por eso es que Dios le dijo a Timoteo, Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de este libro. No le quites la mirada. Que estén tus ojos abiertos. No apartes de tus ojos el libro de esta ley. Medita en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, un árbol junto a un río, que siempre tiene sus raíces hidratadas, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae,
todo lo que hace prosperará. ¿Confías tú en la palabra de esa manera? ¿Eres capaz de confiar en la palabra de esa manera? ¿Lo demuestras leyendo la Biblia? ¿Lo demuestras meditando en ella? Obvio, sé que te cuesta. Claro, el Señor Jesucristo dijo, la carne se enferma, pero el Espíritu está presto. Así que dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto requiere esfuerzo, esto requiere diligencia. Esto requiere que nosotros nos disciplinemos y nos hagamos el propósito determinado, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temor, porque vale la pena. Cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida que vale la pena requiere esfuerzo. Si tú quieres aprender un oficio, para poder ser eficiente en ese oficio, para poder obtener un buen empleo, para ser apreciado en tu trabajo, para obtener un buen salario, para escalar en esa posición que tienes que ser diligente, responsable. ¿Y cómo es que hay cristianos tan irresponsables en la iglesia? Irresponsables para asistir a la iglesia, irresponsables para leer la Biblia, perezosos en lo espiritual. ¿Acaso no quieres prosperar espiritualmente? Si quieres prosperar, aquí está la clave. Si quieres prosperar para con Dios, para con tu prójimo, si quieres vivir una vida fructífera, dar frutos, aquí está la clave. Porque esta palabra es suficiente para revelarnos a Dios, para darnos sabiduría para salvación, para sobreedificar la iglesia, sobreedificar nuestras vidas, hacernos fructíferos. Y un día esta palabra nos juzgará. Dice el escritor de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando habla aquí de las coyunturas, los tuétanos, hermano, parece que está haciendo alusión a lo que los antiguos sacerdotes hacían en el templo. Ellos tomaban los corderos, los sacrificios, los animales que sacrificaban, y los cortaban y penetraban hacia adentro y les sacaban las entrañas y les sacaban la grosura y le ofrecían la grosura a Dios, le ofrecían las entrañas a Dios, luego lo quemaban en el altar del holocausto. Y todo eso quiere decir que Dios quiere lo más íntimo, lo más profundo de nosotros, y Dios quiere entrar en lo más profundo de nosotros. Por eso dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos, diciendo las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, Dios nos va a juzgar por esta palabra. El Señor Jesucristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, quiere quien le juzgue. La palabra que yo le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es suficiente. Si reconocemos la suficiencia de la Escritura, hermano, si reconoces la suficiencia de la Escritura, y fundamentas tu vida en ella, tú no vas a necesitar ideas humanas, ritos, religiones, estrategias o inventos humanos que deforman la majestad y neutralizan la pureza del conocimiento de Dios y del Evangelio, porque esta palabra te va a alimentar, te va a abrir los ojos. Esta palabra te va a limpiar, te va a traer reposo, te va a dar conocimiento de Dios. Dijo un predicador, este no es tiempo para hombres cobardes en púlpitos débiles e iglesias débiles predicando mensajes débiles. La meta de la enseñanza bíblica correcta es conformar a los miembros de la iglesia a la imagen de Cristo. Eso es lo que queremos, hermano, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Pero eso no lo hace un hombre,
Eso no lo hacen los hombres, no lo hace un pastor, no lo hacen los padres con sus hijos, eso lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, pero lo hace a través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestra diligencia. No hay nada, sea revelaciones, y hay gente por allí que dice que recibe revelaciones, profetas falsos, maestros falsos que dicen que reciben revelaciones. No hay nada, no hay hombre, no hay escrito, no hay tradición que pueda agregarle nada a la palabra de Dios. Si nosotros respetamos a hombres que nos enseñan, es porque reconocemos que son fieles, tenemos discernimiento para saber que son fieles, pero no dependemos de los hombres que nos enseñan, dependemos de la Escritura. Los hombres que nos enseñan son regalos que Dios nos da para enriquecernos. Los libros que leemos, bíblicos, son regalos que Dios nos da también para expandir nuestro entendimiento, pero nuestra dependencia es de Dios y de su palabra. El menosprecio por la suficiencia de las Escrituras lo que produce son métodos y ocurrencias, y usualmente son hombres sagaces que resultan con métodos y ocurrencias y comienzan a inundar los púlpitos de cosas triviales. Y el liderazgo, la adoración y la vida del pueblo de Dios se vuelve algo trivial, algo vano, algo puramente humano. Sin un sometimiento serio a la suficiencia de la Biblia, las únicas alternativas pueden ser muy atractivas, pero nefastas. Solo una conciencia clara de la suficiencia de la Biblia, hermanos, puede combatir las plagas del tradicionalismo, el emocionalismo, el fanatismo, el misticismo o el pragmatismo que están socavando a las iglesias de nuestros días. ¿Por qué es que las iglesias escasean en predicación? ¿Por qué es que las iglesias escasean en piedad? Es por esto, por una falta de aprecio, por la suficiencia de la Escritura. Fuera de la Escritura, hermano, nada es suficiente para guiarnos por el camino de la vida eterna, para guiarnos a Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Afuera de la Escritura, no hay manera de edificar la iglesia, de preparar ministros aptos para la proclamación de la verdad. Solo la Escritura puede hacer eso. Y la suficiencia de la Biblia hace de la iglesia una institución única. No hay otra institución en la tierra como la iglesia. No la hay. La única institución a la cual Dios ha designado como columna y baluarte de la verdad es la iglesia. No hay otra. Hay muchas instituciones importantes en nuestra sociedad, el gobierno, los sistemas educativos, sistemas financieros, la empresa donde tú trabajas es muy importante porque ahí es donde tú desarrollas tus dones vocacionales para ganar tu salario. Hay muchas instituciones importantes, las instituciones educativas, pero la iglesia es la única que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la única por la cual Cristo derramó su sangre. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nadie, ninguna institución en la tierra ama la Escritura, cree en la Escritura como la iglesia. Nadie se va a ocupar de la Escritura como la iglesia. Porque la iglesia tiene que depender por completo de esta palabra, sabiendo que todo lo que Dios hace en la tierra lo hace conforme a su palabra. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que me envíe. Yo necesito la palabra de Dios. Necesitamos más predicadores de la palabra de Dios fieles. Necesitamos que los hombres se levanten, sean hombres de la Biblia, que lean la Biblia, que enseñen la Biblia a sus hijos, a su familia, que la aprendan para sí mismos, que la apliquen a sus vidas. No necesitamos, hermanos, más revelación que esto que tenemos aquí escrito. Esta es la Biblia perfecta
por la cual juzgamos todo conocimiento. Todo lo que nosotros pensemos, oímos, creemos, hacemos, tiene que ser juzgado por la Escritura. Así tenemos que aprender a pensar. Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, decía lo siguiente: lee la Biblia y léela de nuevo, y no desmayes tratando de entender la mente y la voluntad de Dios. Tú puedes tener comentarios, puedes tener libros, pero lo que necesitas es leer la Biblia. Y esos comentarios de esos libros te pueden ayudar, pero tienes que leer la Biblia. Dice Bunyan: ora y lee, lee y ora, porque un poquito de Dios es mejor que mucho de los hombres. Nuestro objeto, hermano, no debe ser tener la Biblia de nuestro lado, sino nosotros estar del lado de la Biblia. Necesitamos confiar, apoyarnos en la suficiencia de la Escritura. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dado tu palabra como una herramienta, como un arma ante todo peligro, circunstancia, situación, necesidad, tentación, ante todas las decisiones. Gracias porque no nos has enviado a la batalla con una espada inútil que no puede pelear contra el enemigo. Gracias porque no nos has dado un arma, Señor, insuficiente. Gracias, Señor, porque has sido bueno, poderoso, grande. Y nos adviertes que no debemos de usar ninguna otra arma, sino aquella que tú nos has dado, Señor. Tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a apreciar, enséñanos a estudiar, a ser diligentes en el estudio de la lectura de tu preciosa palabra, de tu palabra que es autoritativa y suficiente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias.